Uno. Ya estamos comenzando la conversación. De hecho, ya arrancamos acá nosotros. Les aviso aquí a nuestra audiencia, a nuestra querida audiencia. Pues vénganse para charlar. Saludo a Adán Díaz y a Fernando Acosta. Y vamos a darle con los primeros temas, sobre todo con el primer tema con el que vamos a arrancar, o con, ya nos arrancamos, que es el de la cumbre de los mandatarios de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, que el 18 de noviembre estuvieron reunidos a través de sus mandatarios para establecer una nueva ruta en esta relación trilateral, de la que pues vamos a hablar un poquito, Fer. ¿Cómo ves? ¿Cómo iniciamos? Vale, pues muy buena noche a toda la bandera y el auditorio que nos escuche. Pues bien, aquí interesante, ya es un tema que no podíamos dejar pasar por distintos temas y asuntos personales. La semana pasada no pudimos hacer periferia, pero ahora pues aquí andamos y será interesante poder mencionar esto, ¿no? Que fue una cumbre bastante importante en el marco de la relación trilateral y del bloque económico y del bloque integrado de América del Norte, que no es poca cosa hablar de América del Norte, que tiene sus implicaciones geoestratégicas, geoeconómicas y geopolíticas ante la guerra comercial, ante el bloque de China, potencias como China y Rusia, básicamente, y que bueno, esta integración de lo que es Norteamérica, pues le interesa mucho, por supuesto, a México como es su principal socio comercial de Estados Unidos, pero también a ellos les interesa porque están buscando fortalecer la región para poder hacer frente de mejor manera a la preponderancia y al crecimiento del mercado en las otras latitudes que ya sabemos, ¿no? De esta tripolaridad que se habla de China y Rusia. Así que el jueves pasado tuvo lugar, mis estimados, en Washington. Ya saben un poco cuando va de gira, las pocas, ya nos acostumbró recientemente, ¿no? Las giras internacionales, pues bueno, ahí muchos paisanos y hermanos mexicanos migrantes, pues recibiendo y acercándose al presidente. Y bueno, demostrando su apoyo, solidaridad y demás. Y en ese marco, pues bueno, parece que hubo un encuentro bastante interesante. Se resume, por lo menos por los principales analistas, en un discurso centrado, certero, una propuesta de sustitución de importaciones bastante sensata y que podría ayudar bueno, que los desafíos que han representado todo este asunto de pandemia y las coyunturas que atraviesan, pues pueda ser paliado y sorteado de la mejor manera y en beneficio, ¿no? Y por supuesto, sin dejar de mencionar el diálogo ya cada vez en mejor sentido de trato de entre iguales, ¿no? Más allá de la asimetría que existe, lo sabemos, pero bueno, interesante lo que se desprende de ahí. Reuniones bilaterales también, recordemos que se reúnen cada uno de los tres presidentes con sus pares, y al final se da la trilateral, que es básicamente esta cumbre que desde 2016 no se daba, así que se retoma y en un buen momento consideramos. Eso es lo que yo podría decir para redondear en general, y bueno, que vengan los comentarios. Perfecto, Adán. ¿Cómo viste al presidente ahí en la Casa Blanca? Pues precisamente era lo que iba a destacar para para nuestra audiencia, que precisamente noten el discurso o la narración posterior que hace el apostolado. Como bien comenta Fernando, hay un diálogo muy parejo. Se esperaba precisamente por parte de la oposición que hubiera como una especie de regaño, ¿no? También por parte hacia todo esto de la reforma eléctrica y algunas otras cosas. Y no, o sea, lo que hizo fue precisamente narrar o explicar la situación, y efectivamente ya se nota completamente ya diálogo entre iguales, ¿no? Entonces, esa sería lo que... Voy a destacar varias cosas puntuales. La primera, el recibimiento que tuvo otra vez por parte de los paisanos, de que pues se las arregla ya para vivir de manera digna y aparte de todo, pues beneficiar a sus parientes acá en nuestro país y con eso levantar nuestra economía.
de manera, pues ya se ha dicho hasta el cansancio, heroica. La verdad sí es heroico y mi reconocimiento. Muy entrañable todo el afecto que se le muestra al presidente al llegar allá a Estados Unidos y al estarse paseando por esos rumbos de la Casa Blanca. En segundo lugar, sí, precisamente lo que ya destacaron ustedes, camaradas, el trato entre iguales, dicho desde la propia boca de Biden, señalando que ya no iba a tratarlos como, ay, los amigos del sur, ¿no? Sino que no, ustedes son iguales a nosotros y tenemos una relación de equidad que vamos a fomentar desde ahorita. Y lo más importante, lo tercero que voy a destacar es quién lleva la batuta en esa reunión, que es ni más ni menos que el presidente de la República. Es el que lleva los programas concretos y es el que además pues hace honor a lo que le corresponde, que es hablar sobre la migración de manera puntual y exigirle a las dos potencias del norte que ya se empiezan a tomar este asunto de la migración de manera más responsable, más inteligente, más sensata y sin prejuicios. Me gustó mucho esta frase de que olvidaran los prejuicios para que entiendan que necesitan de los migrantes, necesitan a la migración como un fenómeno que va a movilizar las economías. Y todo esto para acabar de redondear esta muy buena participación del presidente, lo enmarca en el proceso de crecimiento de China y de cómo pues está a nada de convertirse en la potencia del orbe. Muy interesante, muy puntual la posición del presidente, con una ruta muy clara, con objetivos bien trazados. ¿Y qué salió de ahí? Pues un acuerdo muy concreto que es Sembrando Oportunidades, que es el Sembrando Vida, digamos, de parte de toda la relación trilateral hacia Centroamérica. Y lo criticable, lo que se extraña, pues es otra vez que las naciones de Centroamérica y del Caribe no estén invitadas directamente a participar de este acuerdo que se va a llamar Sembrando Oportunidades. Eso es a mí lo que me preocupa y que ya es hora de que pues las propias naciones de Centroamérica y del Caribe alcen la voz y digan, oigan, está muy bien, qué buena iniciativa, pero tenemos estas acotaciones que hacer y estas puntualizaciones con las cuales queremos participar. Así yo concluiría con este primer tema. Camaradas, no sé si quieren agregar algo. Pues nada más, no, me parece que ya todo está bastante bien dicho, simplemente eso, ¿no? De acuerdo, suscribo que ahora falta integrar a los actores de los cuales se está decidiendo un programa en su beneficio, y sí, que al final está bien ese liderazgo y ese reposicionamiento de la figura en el plano internacional y en su región de México. Yo nada más puntualizaría una cosa, que por ahí dijo el doctor Lorenzo Meyer, si es estrictamente necesario, entiendo que México tiene que hacer bloque en su región y América del Norte y hay que fortalecer la relación y los vínculos y la economía, simplemente tratar de también seguir teniendo buenas relaciones con China, ¿no? Y que no parezca una afrenta o que no parezca una toma absoluta de partido, aunque en buena medida lo sea. Entonces, por ese lado, solamente jugar un poquito a la ambigüedad, que es algo que sabe bastante hacer el presidente, así que ojito ahí. Sí, sobre todo de Brad, ¿no? Creo que ha jugado bien con esas cartas, el no enemistarse con nadie, no aliarse con nadie y mucho menos de manera faldera, ¿no? Como muchas veces exigen, o exigían antes o exigen los opositores. Claro. Sí, importante eso de China, ¿eh? Sí, sí es. Afortunadamente tenemos un muy buen diplomático ahí encabezando las relaciones exteriores y sí, yo veo que está bien manejado todo ese asunto, pero sí es importante no separarse tanto de la idea de China como también una posibilidad para nuestro mercado. China y Rusia. Camaradas, pues vamos pasándole al siguiente tema, que es ni más ni menos un tema que ha hecho mucho ruido, que es bien interesante cómo se está manejando, no solo por la presidencia de la República, sino por, pues, ni modo, la oposición que está ahí metidísima, que es este acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, se publica hace unos días, señalando que los proyectos prioritarios de la nación, los proyectos de las megaobras, van a ser tratados precisamente como asuntos de seguridad nacional y de primer orden en el
aspecto de control del gobierno de la nación. Es un acuerdo al interior de la administración pública, es un acuerdo que protege las grandes obras y los grandes proyectos de este país, de este gobierno, pero que ha sido utilizado por la oposición para acusar al presidente de autoritario y de opaco. Entonces, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo ves, Adán? ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Qué nos puedes decir acerca de todo este tratamiento que está dando la oposición a la Cuarta Transformación y pues al avance del país como tal? ¿Cómo ves, Adán? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, primero que habría que poner en contexto, hace un par de años, cuando iniciaron las obras, efectivamente, la lluvia de amparos que se hicieron para precisamente frenar todas las obras. El Tren Maya, el aeropuerto, el documento que les metieron inclusive antes de entrar a la presidencia, que les llegó que no se podía aterrizar porque el cerro y los vientos y las direcciones, en fin, evidentemente ha habido una campaña muy fuerte, ha habido mucho dinero y ha habido muchos argumentos, muchos amparos que han impedido o más bien han querido impedir la construcción y han retrasado también, no mucho, pero han retrasado precisamente las obras. Entonces, eso es lo que hay que tener primero en contexto. Lo segundo es, esto viene derivado precisamente de la entrevista que hace Loret de Mola, y empiezan como han nado sincronizado acerca de la corrupción que se supone que hay del ejército con respecto a las obras. Y entonces hay que tener en cuenta esto, que ya las obras, el aeropuerto va en tiempo, se va a inaugurar dentro de unos 3, 4 meses más o menos, se va a inaugurar posiblemente antes. Y esto va a impulsar o va a sellar precisamente una continuidad del sexenio por las obras y los beneficios que van a traer precisamente, que esa es la gran apuesta de la 4T, que a mitad del sexenio librar todas estas obras y que el resto del sexenio se vean los beneficios precisamente de las refinerías, los beneficios del Tren Maya, los beneficios del aeropuerto, y que vean que sí se puede construir aeropuertos de manera económica, de manera rápida, de manera funcional. Y esto es un gran logro o va a ser un gran logro. Evidentemente, tienen que jugarle por donde sea, por donde se pueda, para frenar estas obras. Entonces, es un intento más, como el Coyote y el Correcaminos, de frenar precisamente las obras. Entonces yo creo que va a dar el mismo resultado. Ya esto de que eran prioridad, que eran de prioridad nacional, que eran eso ya se había hecho. De hecho fue una estrategia que se hizo para iniciar las obras del aeropuerto internacional de aquí de Santa Lucía. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y bueno, eso sería lo que tendría que poner en contexto y mi participación con respecto a esta noticia. Perfecto. Fer, ¿tú cómo ves? A ver, ¿qué nos puedes decir de este acuerdo? ¿Qué has escuchado por ahí que se mueve en la opinión pública? Claro, pues realmente ha sido como el tema que tenemos de los más cercanos, ¿no? Y ha sido poco lo que he escuchado, pero sí me llama la atención desde mi punto de vista, total confianza en el sentido de que justo hay que dar contexto, ¿no? O sea, este acuerdo tiene un sentido derivado de lo que ya detalla Dan. El que se hace llamar el bloque opositor a base de billetazos, de carretadas de dinero que por distintos medios y fundaciones y cosas como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otro tipo de cosas similares, están logrando bajar el presupuesto de varios lados, incluyendo de la Embajada de Estados Unidos, entre otros. A base de amparos, van, como dicen, dilatando y ralentizando ciertas obras y ciertos proyectos bueno, que son esenciales en el plan de desarrollo de esta administración, ¿no? O son nodales en el eje de lo que plantea la administración, los megaproyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es como una manera de blindar y de procurar que evitar todo esto, incluso hasta lo decía el presidente, como imagínense lo que decía Dan, ¿no? Faltan 120 días para entregar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y con base en este tipo
trámites legaloides, ¿no? Y de usar, incluso Jaime Cárdenas, un académico que entrevistaron en Sin embargo, mencionaba, ¿no? Están utilizando el derecho y las figuras jurídicas de una manera pues bastante tendenciosa y básicamente partidista, o sea, con un interés político, no un interés común, no en aras ni con visión de interés público. Entonces, creo que ese es el contexto y eso es importante. Y por otro lado, también es cierto que tenemos que echarle un ojo a cómo está estipulado y redactado ese acuerdo, porque sí algunos analistas no tendenciosos y que incluso han sido de los que han apoyado buenas partes del actuar de la administración de la 4T, sí han puesto ahí un poquito hincapié en que hay que echar ojo a que puede estar por ahí lastimando un par de artículos constitucionales este acuerdo, ¿no? Entonces simplemente, pues, procurar que sabemos en este contexto, no seamos ingenuos, ¿no? Hay un contexto y hay una intención velada de sectores de la oposición que necesita defender de varias maneras el gobierno actual y principalmente, bueno, con la parte jurídica que le apoya al presidente y pues bueno, el empuje que tiene popular en ese sentido AMLO, ¿no? Pero sí, solamente pues tratar de ver que tampoco se preste a que después eso se den temas de opacidad, pues por lo mismo, ¿no? Porque siempre hay toda una estructura que ya hemos hablado en otros programas, que viene de otros gobiernos, que viene de otras formas de hacer política, de otra cultura política, de otras prácticas que no son las mejores y que a veces podría prestarse para ensuciar y para empantanar y para cometer ahí sí verdaderos actos de corrupción y que eso pues acabe lastimando, ¿no? Al final a la sociedad y al proyecto de transformación, que es lo más importante. Entonces, solo esa es mi opinión. Perfecto, Fer. Sí, nada más hay que enmarcar todo esto, pues todo este asunto en lo que se llama lawfare. ¿Qué es el lawfare? Es una especie de golpe de Estado, pero por términos que no son militares ni implican violencia física o el uso de armas. El lawfare es utilizar los aparatos jurídicos y legislativos de los países, sobre todo desarrollados en el periodo neoliberal, para atacar a gobiernos que se oponen a los intereses del statu quo, del estado de las cosas, de los grupos empresariales y de las oligarquías que dominan una economía nacional. Entonces se utiliza todo el aparato judicial para volcarlo en contra de los gobiernos de izquierda, los gobiernos que quieren reformar para redistribuir la riqueza, para cobrar impuestos como lo está haciendo el gobierno de López Obrador. Y bueno, precisamente estas estrategias de lawfare se basan mucho en amparos. Estos amparos, pues lo que quieren es detener, en el caso específico de México, las obras, precisamente los megaproyectos como el aeropuerto, como la refinería, como el transísmico y también como el Tren Maya. Entonces, ¿qué hace el presidente? Precisamente protegerse de las maneras que encuentra legales y legítimas de toda esta andanada. Y ese acuerdo precisamente está dirigido a la administración interna del gobierno para tratar todos estos asuntos de los megaproyectos como asuntos de interés nacional y de seguridad nacional. Con esto evitas que los amparos tengan efectos retardatorios en todas tus obras y que además pues en el caso de concluirse, que no sean expropiadas, perdón, que no sean privatizadas, mejor dicho, que no sean privatizadas y que no sean usadas por empresarios para sacarle un provecho o para desgastarlas o para usarlas a su beneficio y del statu quo. Este acuerdo, que no es un decreto, por ahí también hubo una discusión legal interesante, que deja claro que un acuerdo y un decreto son distintos y que el decreto tiene efectos que sí podrían considerarse de autoridad y que podrían saltar sobre algunas cuestiones constitucionales, y los acuerdos no. Sin embargo, a este acuerdo se le va a oponer pues una controversia otra vez constitucional, se le va a oponer otro amparo y se va a oponer el Instituto de la Transparencia, como le llama el presidente, el INAI, para tratar de frenarlo, ¿no? ¿En qué va a terminar todo esto según mis cálculos? Pues en que el acuerdo va a marchar hacia adelante
y que se le va a informar al INAI absolutamente todo lo que se le tenga que informar al Instituto Nacional de Acceso a la Información de manera pertinente. La oposición agarró este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, como decía hace unos días, pues para buscar lo de siempre, ¿no? Señalar al gobierno de autoritario, señalar al gobierno de opaco, y señalar que quiere manipular contratos a su beneficio. Lo cual, pues, evidentemente no será cierto y será demostrado. Y, cámaras, ya para ir cerrando este comentario, basado en un análisis de Manuel Hernández Borbolla de RT, de la televisión rusa, perdón, de la televisión rusa, de Russia Today aquí en México. Bien interesante, colegas, a ver ustedes qué opinan. Él decía que no había, o sea, se discutía en una mesa en la mañana en Momentum de Rompeviento TV, que no había necesidad siquiera de hacer público este acuerdo, pero que el hecho de que se haya hecho público es una de estas movidas del presidente, estas movidas de ajedrez muy, muy de López Obrador, en la que, pues sí, al tiempo que está haciendo totalmente transparente y con este mismo discurso de que la vida pública cada vez es más pública, con este pretexto lanza una publicación del acuerdo que al mismo tiempo funciona como propaganda, y propaganda en el buen sentido, porque la propaganda también tiene un sentido bien entendido y positivo, que es el que voy a emplear. Propaganda para los megaproyectos del presidente, para que se vea cómo estos megaproyectos avanzan y se coloque el ojo en ellos en toda la opinión pública, y además de denuncia, una forma de denuncia pública, también en un tono propagandístico, en contra de los amparos, y para que en la opinión pública la propiedad de los amparos se esté moviendo y se señale ya con mucha puntualidad quién está detrás de esos amparos, quién quiere impedir que los proyectos importantes para la nación se frenen y cómo lo están haciendo, bajo qué estrategias legaloides. Muy interesante lo que plantea ahí Manuel Hernández Borbolla, no sé cómo lo vean, camaradas. Pues sí, puede ser, digo, ya redondeando este tema, la verdad es que es una posibilidad que realmente sea eso, ¿no? Sabemos que el presidente gusta de hacer este tipo de cosas, ¿no? Por un lado, hacer todo más público, por un lado, meter a la opinión pública y sobre todo meter a esa gran base social que lo apoya, enterarla, darle mucha pedagogía de está haciendo esto, están haciendo ellos, miren quiénes son, dar nombres, exponer, evidenciar, para poder hacerlo de, bueno, esto, como dices tú, una propaganda en favor de los proyectos y sobre todo, como dicen, ponerle nombre y apellido a quien no quiere que pasen y cuáles son los motivos reales detrás de ello, ¿no? Entonces, sí, creo que va por ahí, es como siempre un poquito acabar controlando la agenda también y la opinión pública, ¿no? Para bien y para mal en ese sentido. Pero sí, jugada maestra. Sí, es un gran ajedrecista, la verdad es que siempre hace como ese tipo de jugadas. Y otro ejemplo de esto, recomiendo que el día de, chéquense la mañanera del día de hoy, ya casi al final. Ok. La verdad es que no sé si quién estaba más divertido, si el propio presidente o yo, de toda la estrategia que estaba haciendo mediática. Recomendada, la mañanera de hoy. Puso ahí, creo que un fragmento, ¿no? De la entrevista de este Lord Montajes, ¿no? Loret de Mola a Emilio Lozoya cuando era director de Pemex y era considerado un funcionario de primer nivel y demás, y ahora que es a ver, estaría bueno que ahora, no, bueno, es que se los quemó, ¿no? Con eso. Sí, Ese cierre de la mañanera fue una movidota. No tuvo que decir nada más. A ver, vean, ahí está la pinche entrevista. Híjole, sí, no, poner las cosas en su sitio como debe ser, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Dijo así. Para muestra un botón. Ahí está el farsante, ahí está el delincuente y ahí estaban confabulados, ¿no? Exactamente. Y diciendo cuánta tontería, cuánta tontería. Y lo único que tenían razón y te decían, porque le preguntaba muy insistentemente el de este comunicadorcete, oye, pero ¿y si no pasara la iniciativa? Y claro, pues decía, bueno, va a pasar, yo confío en que va a pasar.
Claro, pues cómo no iban a confiar si ya estaba pactado con una, sonaba metálico, ¿no? Exactamente. Sino que le pregunten ¿cómo? A Chicken Little, ¿cómo decían? Ah, sí, O sea, al perseguido político número uno ajá, del sí, país, sí, ¿no? sí, Sí, pero no le digan nada porque va a venir a impedir que nos tomemos aquí una cerveza. Con Se, cuidado. se va a sí, cierto, encabritar sí. por las caguamas. Aguas. Sí, aguas, aguas. Sí, sí, sí. Vale, pues este tema más que redondeado, ¿no? Más que redondeado. Y pues sí, nada más decir que el acuerdo pues, va a tener algunas implicaciones ahí de pugna legaloide, que yo creo que va a salir bien librada por el Bien gobierno, librado. y que se le acusa al gobierno de una falta de experticia en el asunto de lo jurídico, pero pues yo creo que no va por ahí. Yo creo que es todo ahí una estrategia legal bastante interesante. Y hablando de cuestiones legales, pues ahí me recordé un poquito al señor otrora consejero jurídico de la presidencia que ya no está, y lo voy a ligar al siguiente tema, al señor Julio Scherer, lo voy a ligar al siguiente tema, que es el de pues la desaparición del futuro en el Banjico de Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, un brillante, hasta donde puedo ver, hasta donde se alcanza a ver, un brillante secretario de Hacienda, pues que se supone iba a ocupar o estaba candidateado para ese cargo, y pues que ahora misteriosamente o sorprendentemente, pues ya no lo será, ya no está pues propuesto para ser el nuevo director del Banco Nacional de México. Híjole, un tema pues muy raro, ¿no, Fer? Que totalmente inesperado. Cuando menos para mí, ya sé que hay muchos videntes que ya lo habían visto desde hace mucho, pero ¿cómo ves, Fer? Sí, sí, los futuristas ya lo sabían, pero los mortales, los mortales y sinceros, sin duda un cubetazo de agua fría a mediados, principios de semana. Eh, la verdad, sí, es uno de los, si bien no era un candidateable, ¿no? O un presidenciable en ese sentido, sí había sido un funcionario de momentos álgidos de la pandemia, de la crisis y demás, que se hizo fuerte en la Secretaría de Hacienda y al menos el trabajo que tuvo ahí fue destacado, ¿no? Bastante sobresaliente. Entonces, pues era como una carta fuerte para seguir en el gabinete y pues como ya nos tiene acostumbrados también este gobierno, de pronto, ¡fum!, va para abajo, cubetazos de agua fría, cambio, entra tal, y otra vez bajo esta lógica del que se aflige, se afloja, sin mucho remordimiento y sin mucho pensarle, propuesta una mujer que es Victoria Rodríguez Ceja, que actualmente se desempeñaba como subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Y entonces, bueno, ella es la que va a tomar este importante encargo, al menos eso parece porque es propuesta, falta ver también qué dicen de parte del Banco de México, pero bueno, ha sido propuesta ella, que es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, estudió maestría en Economía en el Colegio de México y bueno, se ha desarrollado en varias áreas de las finanzas públicas del país, ¿no? Entonces, pues eso, parece que cimbró un poquito la cotización del peso esta decisión, que como se le llama, como que fue una reconsideración de la propuesta de Arturo Herrera y en vez de eso, pues viene la señorita Victoria Rodríguez Ceja, y pues habrá que ver un poco como ya hace poco vivimos la muy mencionada y analizada salida de Santiago Nieto y el relevo con Pablo Gómez, pues ahora habrá que ver aquí cómo se acomodan las cartas, pero sí, sorpresiva, habrá que analizarlo y a esperar qué ocurre, ¿no? ¿Cómo ves, Adán? ¿Qué expectativas tienes ahora con el Banjico y este movimiento extraño de la 4T? Lo que estoy viendo es como, estoy más viendo un patrón que se está repitiendo precisamente en la 4T. Pero creo que más bien lo que tenemos que entender es que estábamos acostumbrados a la lógica de las lealtades y de algunas otras cosas dentro de los gobiernos anteriores y por eso nos sorprende y por eso nos altera tanto, porque a lo mejor se está haciendo lo que siempre se debió haber hecho, escoger al mejor
a lo mejor para el mejor puesto. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Sobre todo en esta segunda parte del sexenio, lo que estamos viendo es que de repente pues, no se quitan a Olga, ponen a Dan Augusto, al tocayo, y, o ponen a otro, empiezan a quitar gente, a poner gente, y eso no significa, porque tampoco salen mal, tampoco salen peleados, estamos viendo como que empieza a ver, o los empiezan a mandar a la banca, pero también empezamos a ver como que se empiezan a buscar estrategias, se empiezan a buscar cuál es el mejor para el puesto, y es lo que quiero interpretar, que son las personas que son mejores para el puesto, no tanto ya que si es mi compadre, que si está bonito, porque antes hasta para elegir presidente que si estaba bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo. Respecto a la caída que mencionan del peso, obviamente se agarran de lo que sea para contraargumentar. La verdad es que las correcciones en las monedas, en todas las monedas, siempre se dan. Las velas japonesas siempre indican en las gráficas correcciones normales y todas están basadas, más bien, todas tienen base, todas tienen base en el algoritmo Fibonacci, donde se hacen las correcciones de los pesos y todo el tiempo está girando la moneda, todo el tiempo está subiendo y bajando, haciendo correcciones. No hay nada de qué asustarnos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy buen argumento para cuando empezamos o nos empiezan a decir que hasta se bajó el peso por esta decisión, ¿no? Eso sería lo que tendría que comentar. Sí, que ya lo comentábamos hace un rato entre nos, aquí fuera de la transmisión, que sí, o sea, probablemente haya una repercusión marginal de este hecho en el movimiento del peso, pero que está enmarcado en una situación global en la que hay una inflación que está llegando en Estados Unidos a los 7 puntos porcentuales y aquí en México pues vamos para allá. Y que tiene al mundo metido en esta situación, pues ¿por qué? Pues por la pandemia, ¿no? Esta situación, a diferencia de la salida de Arturo Herrera, sí era previsible. La situación de la inflación y pues obviamente las repercusiones que tienen las monedas, siempre favoreciendo a la moneda de Estados Unidos, al dólar. En fin, que para ir dándole un poco de cierre a este tema, destacar que a Victoria Rodríguez Ceja ya la había yo visto muy cerca del presidente, como que es una funcionaria de toda su confianza o servidora pública, como él le gustaría llamarle, de todas sus confianzas, y ella estaba muy metido en los temas más delicados de la repartición directa de todos los bienes que han resultado de este gobierno de la 4T, ¿no? Me refiero específicamente a las pensiones a adultos mayores, a la distribución para los becarios, etcétera, etcétera, todos estos programas prioritarios de gobierno. Ella ha estado muy metida en ese aspecto. Y para que no falte el vaticinio oscuro de esta transmisión, pues vamos a tener que apostarle negativamente al asunto de Herrera y hacer el símil con lo que ya adelantaba yo al principio de la introducción al tema, ¿no? El símil con Scherer y su salida, también hasta el momento de haber salido, pues un tanto misteriosa, llena de rumores, que resultó en que pues estaba involucrado el ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia en los Pandora Papers. Julio Scherer, digamos, el hermano simbólico, el hermano de causa del presidente, involucrado en los Pandora Papers y que pues muy a pesar del propio presidente, y aunque el involucramiento no tuviera implicaciones, digamos, penales o fuera de la ley, pues el simple hecho con que haya estado mencionado en los Pandora Papers, pues obligó al presidente de la República a prescindir de los servicios de uno de sus más cercanos, Julio Scherer. Espero que no, pero siento que de esto que no nos estamos enterando ahorita, pues a lo mejor tiene algo que ver con esta situación y a lo mejor Arturo Herrera está embarrado en algún asuntito, el que no tenemos ahorita la menor idea, pero que se parece al de Julio Scherer. Espero equivocarme, camaradas, pero ese es el oscuro vaticinio del Periferia de hoy. No, bueno, pues yo de verdad, es una teoría plausible, falsable y plausible, es posible. Espero rotundamente que te equivoques y que no sea así y que no esté
ni involucrado, ni inmiscuido, ni por terceros, ni por actos propios en ningún tema, ni escándalo. Y que simplemente, y me parece muy interesante lo que dice también Adán, exactamente, o sea, es una manera de que en el gabinete no haya imprescindibles, no haya inamovibles, y sumado a lo que dijo, el perfil adecuado a la situación adecuada y al momento adecuado, porque por eso están dándose estos cambios, estos ajustes de casi medio tiempo del partido, ¿no? Para el segundo tiempo ir con todo. Entonces, válgase, si se me permite esa metáfora deportiva, pues creo que va por ahí. Entonces, interesante, ya deberíamos acostumbrarnos a entender esta manera de hacer política en la administración actual de el gabinete es móvil, es rotativo, es hábil y incluso se le puede dar cabida a los que salen del gabinete estrictamente en otras posiciones que desde las que pueden seguir colaborando en esas trincheras para todo el proceso, ¿no? Así que yo con eso me quedo. Pero por lo pronto no has oído nada de Arturo Herrera allá en Panamá, ¿verdad, mi Fer? Algo así. Acá en Panamá no hay ninguna lista negra ni de washing que esté involucrado el exsecretario de Hacienda y el fugaz candidato al Banco de México, Arturo Herrera. Todo bien, entonces, hasta ahorita todo bien. Todo bien. Vas a sí. Ok, y nada más quiero hacer un call to action para nuestra audiencia. Venga. Vamos a convocar a lo que se le llama el Big Data o lo que le llamaba Asimov a la psicohistoria. Vamos a hacer que participen, a ver por cuál de las dos teorías se decantan, y vamos a sacar estadísticas y vemos qué pasa, ¿no? Más adelante, a ver qué sale, ¿no? Vale, me late, buena idea, mi estimado Danovsky. Ahí está el reto. Pues salvo que quieran agregar algún otro asunto, camaradas, pues vamos despidiendo esta conversación desde la periferia. ¿Algo más? Nada, que rápidamente que viene de una inflación derivada de la pandemia, pero también vamos a dejar en los comentarios un link de lo que es el INEGI y los comportamientos cíclicos de la economía. La economía también se mueve de manera ondulada o de manera cíclica. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Ahora viene precisamente estar en la parte de abajo, y está un poquito amplificada porque precisamente por los efectos de la pandemia. Entonces, para que también nuestra audiencia se prepare en este aspecto, para cuando empiecen a llover críticas de que si hay inflación y no, y que es derivado de que López Obrador no se limpió el labio después de comer un pastel. Entonces, nada más que chequense el link que les vamos a dejar y chequense cómo se comporta la economía de manera cíclica, y ahorita estamos abajo, ¿no? Entonces, perfecto, Adán. ¿Algo más que agregar? Nada más eso, bueno, que ojalá lo disfruten, que le entren al reto y que a inicios de diciembre que nos vuelvan a escuchar para lo que se sigue moviendo, que no para la actividad de la cosa pública en el país. Tal cual, pues así nos despedimos desde la periferia. Y un comentario picosito nada más. Ahora que se renueva la Suprema Corte de Justicia y que precisamente va a entrar a Banjico, si todo sale como es esperado, una mujer también, pues la paridad de género está todo lo que da en la 4T. Lástima que nuestras amigas feministoides pues se hayan enterado tan tarde que estábamos en un estado feminicida. Se vienen a enterar ya que estamos en un gobierno que está muy enfocado en la paridad de género y de manera pues legítima y honesta, ¿no? De manera pues creíble y plausible. Nada más, dejo eso ahí como comentario picosito para cerrar el periferia de hoy, y los esperamos la próxima semana para seguir conversando los temas de la agenda nacional desde la periferia. Hasta luego. Hasta luego.